Ah, ok, adelante. Una pequeña intro nada más. Buenas tardes a todos. El día de hoy, como bien ya estamos notificando hace un buen tiempo, vamos a hacer la presentación del framework Genesis en su versión 3.0.0, que a su vez viene trabajando con Java 17. El expositor del día de hoy va a ser Julio Tito. Nuestro backend como tal, él ha estado viendo todo el tema de la integración, ya hemos hecho todas las mejoras respectivas. Y bueno, en el día de hoy, cualquier consulta o duda que se presente, traten de ser partícipes. Esto es algo importante porque, como ya saben, están deprecando Java 8. Necesitamos pasar al 17 y el 11, pues no es algo con lo cual no nos quisiéramos quedar. Tampoco creo que todos los LTs quisieran migrar a lo más reciente, ¿no? Que tiene nuevas bondades, mejoras, es más fácil de tratar. Listo, Tito, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes con todos. Como ya Brian mencionó, bueno, vamos a hacer la presentación del multiframework, ¿no? Y las funcionalidades que nos está trayendo ahora con los nuevos cambios que hemos hecho, ¿no? Ya que, ya que para este desarrollo e implementación estamos trabajando ya con el JDK 17, Spring Framework 6 y Spring Boot 3, ¿no? Entonces, vamos a presentarles el diagrama general de cómo es que se está trabajando ahora, ¿no? En la parte derecha podemos ver los proyectos Génesis, ya que están interactuando actualmente, y vamos a ver que el multiframework depende del proyecto Boom, ¿ya? Y el proyecto Boom es aquel que se encarga de gestionar las dependencias para que este multiframework pueda trabajar de manera correcta, ¿no? Y se administran también las versiones. Hay alguien que tiene su micro prendido, pero vamos a... Como les comentaba, este multiframework depende del proyecto Boom para que administre sus versiones y también las dependencias de estas, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos crear un microservicio, ¿no? Tenemos que referenciar al proyecto Boom para poder hacer uso de las librerías o starters que este multiframework nos ofrece, ¿ya? Ahora, ¿cómo creamos los microservicios? Creo que la mayoría debería conocerlo de repente, es el TDP Clean, ¿no? Que está desarrollado en Node, y este a su vez hace uso de algunas plantillas, ¿no? O arquetipos para poder generar, ¿no? Los proyectos base. En este caso son las plantillas de microservicios, las plantillas de los functions, de los config server, ¿no? Y tenemos otros más que son para camel cam. Tenemos también el microservicio del config server, ¿no? Para las propiedades, los properties, ¿no? Continuamos. Esto es más o menos a nivel general, ¿no? Ahora vamos a ir viendo un poco más a detalle de lo que sería el proyecto Boom y el proyecto Multiframework, para entenderlo mejor. El proyecto Boom, como les había comentado, se encarga de administrar las dependencias, ¿no? Y también el versionamiento de cada una de estas dependencias para hacer uso para que sean usadas tanto en el multiframework, en los microservicios, en los functions o cualquier otro desarrollo que nosotros podamos hacer, ¿no? En este caso, el proyecto principal y donde se tiene la mayor cantidad de dependencias es este proyecto, el proyecto Boom, como tal, Genesis Boom. Y tenemos otro que es el Parent Spring, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? El Parent Spring es para los microservicios o para los functions o para los desarrollos que hagamos. Y el Boom es para el multiframe. Pero el Parent Spring también utiliza las dependencias del Boom porque nosotros la importamos, ¿no? En el scope le ponemos import para importar. Y solamente hacer uso de las dependencias que se necesiten, ¿no? Y no importar todas. Esa también es una de las ventajas, ¿no? Que se está trabajando ahora con respecto al anterior framework, ¿no? Que te traía todas las dependencias, haciéndolo un poquito más pesada a nuestros aplicativos.
¿Ya? A ver, continuamos. Esta es la manera que se agrega en el multi-framework, ¿no? En el Dependency Manager, agregamos la dependencia del proyecto Boom, ¿no? Y lo que les había comentado, ¿no? El scope del. Bueno, aquí la ventaja que ya habíamos mencionado, ¿no? No incluye todas las dependencias, se importa en el Dependency Manager y se usa tanto para el framework, microservicios y otros desarrollos que tenga. Y el Spring, lo explicamos. Ahora vamos a detallar un poco de lo que es el multi-framework, ¿no? Bueno, el multi-framework ya lo había explicado, estamos trabajando con Java 17, el Spring 6 y Spring Boot 3, ¿no? Entonces, de repente en su etapa inicial estamos trabajando con Spring, ¿no? Pero de repente más adelante queremos trabajar, no sé, con otro framework, podría ser, no sé, Quarkus, Micronaut, ¿no? Y para esto, o para diferenciar estos desarrollos e implementaciones, podríamos tener otro submódulo, ¿no? Como ese, aquí tenemos, ¿no? Genesis Spring, con lo que estamos trabajando actualmente, pero podríamos tener otro, ¿no? Genesis Quarkus, por ejemplo. Y tener otros submódulos donde podríamos hacer las implementaciones. Ahora, bueno, ya comenté que estaba abierto a trabajar con otros frameworks, ¿no? Actualmente nos provee con diversas utilidades, como podrían ser auditoría, encriptación, los starters, ¿no? Para inicializar algunos BIM o algunos contextos o configuraciones, ¿no? Al referenciarlos, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas nos trae el hecho de trabajar con un desarrollo, un aplicativo como este framework que estamos ofreciendo? Es que garantizamos que se cumplan los lineamientos de desarrollo, ¿no? También podemos ver que ya desde el anterior framework vemos que tenemos una estructura para los mensajes de error, por ejemplo, ¿no? Y también para los response. También al nosotros tener estos starters, hacemos de que, o evitamos, ¿no? De que las implementaciones sean repetitivas, ¿no? Ya saben que en estos starters tenemos configuraciones o bins o contextos que se van a levantar cuando el servicio arranca, ¿no? Ahora, vamos a detallar cada uno de estos módulos un poco. Por ejemplo, el Genesis Audit y el Core, ¿no? De repente ya lo han utilizado, que es muy similar al anterior proyecto. Son librerías que no tienen dependencia con el framework actual que estamos trabajando, ¿no? Que es el Spring, ¿no? Digamos, si trabajáramos con otro, también igual deberíamos de repente modularizar o abstraer todo lo que no tenga dependencia con algún framework, ¿no? Estas implementaciones o estas librerías podríamos hacer la referencia de repente en un microservicio, en un function, ¿no? Por ejemplo, el core, si no me equivoco, este tiene para poder encriptar, ¿no? Creo que, bueno, he visto que lo utilizan en algunos functions, ¿no? Para encriptar, si no me equivoco, el token. Luego por ahí lo desencriptan también. ¿Ya? Eso es con respecto al audit y el core, ¿no? Son librerías base que no dependen de ningún framework. Ahora, pasamos a ver lo que es el Genesis Spring. En el Genesis Spring, bueno, aquí sí ya estas librerías utilizan ya implementaciones, ¿no? del framework o algunas de sus librerías como tal, ¿ya? Bueno, ahora digamos, cuando ya hablamos de los starters, los starters lo que hacen es, ¿no? Primero que estamos trabajando un poco más modular, ¿no? Lo estamos separando, digamos, en auditoría, las configuraciones para Cosmos, para los errores, para enviar a los auditoría a los servidores de Umio, ¿no? Aquí lo que hace es cuando nosotros referenciamos esto al arrancar un servicio,
los contextos y las configuraciones se inicializan de forma automática, ¿ya? Esto pueden ser, por ejemplo, conexiones a bases de datos o auditoría, como le mencioné, ¿no? O cualquiera de estos starters que podemos ver en la imagen, como token on-premise, ¿no? Para generar los tokens o desencriptarlos, ¿no? O para hacer la conexión a un table storage o para un retrofit para generar los clientes, ¿no? Ahora, tenemos otro módulo que es el Genesis Spring Web Service. Esto es para generar básicamente los clientes SOA, ¿ya? Se abstrae esa parte de la configuración. Luego tenemos el proyecto de Coco Aggregator. Bueno, aquí se tienen las dependencias para lo que serían los tests, ¿no? Los tests y las coberturas. ¿Sí? Vamos. Aquí está la definición, ya lo hablamos. Las ventajas también. Bueno, este ya es un diagrama de arquitectura un poco más específico de cómo se usa desde que utilizamos el TDP-CLI, ¿no? Que trabaja o usa las plantillas, como les había comentado, ¿no? Que puede ser para el config server. Utilizamos la plantilla del CLI genérico, que son para proyectos MVC, hexagonal, librería, ¿no? CamelK también, por ejemplo, ¿no? Ahora, estos arquetipos o plantillas usan también el proyecto Boom, ¿ya? Pero en este caso utilizan, como estamos trabajando con Spring, utilizarían el módulo de Parent Spring, ¿ya? Y el multi-framework, recuerda que les comenté, utiliza el Boom. Y ahora, ¿qué pasaría si más adelante trabajáramos con otro framework que puede ser, les había comentado, Quarkus o Micronaut? Entonces, primero en el Boom deberíamos de tener los plugins o de repente algunas librerías o dependencias específicas en un módulo para en Micronaut o para en Quarkus, ¿no? De igual forma, en el multi-framework, ¿no? De los 4 módulos principales, tenemos el Genesis Spring. Aquí deberíamos de tener otro de repente que sería Genesis Quarkus o Genesis Micronaut, ¿no? Ahora, el multi-framework también hace uso de lo que es los microservicios de soporte, ¿no? Tenemos el catálogo de error y el proceso de notification, ¿no? Notificación. Y también tenemos otras plantillas que son ya para generar los tokens on-premise, ¿no? Desde el login y de repente refrescar los tokens, ¿no? Esta parte lo explicamos. Bien. Y a ver, de repente esta parte sí no lo detallé, pero vamos a explicarlo cada uno. Ya el Genesis de Spring, el audit es para dejar las auditorías, ¿no? Cuando lo referenciamos, se van a levantar los contextos para poder dejar auditoría, ¿no? CosmoDB, aquí tienen los bin y configuraciones necesarias para hacer la conexión a Cosmo. Genesis Spring Error, aquí tiene lo que son los mensajes estándar para el framework. El starter de Umio para dejar auditoría en los servidores de Umio y el Umio Integration para esto, si no me equivoco, es específicamente para dejar, también deja en los servidores de Umio, pero esto es solamente para la mesa de integración. Ya, bueno, pues, y así tenemos, ¿no? Los starters de notificación para OpenAPI, ¿no? Para generar los Swagger, el retrofit para generar clientes, ¿no?
el table storage, ¿no? Para guardar ahí la versión, el token on-premise, ¿no? Aquí para generar los tokens o desencriptarlos, y el web client para generar los clientes. Entonces, acá lo comentamos, que era para los clientes web. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo agregar las dependencias en los servicios, ¿no? Ahora, hasta aquí hemos terminado de repente la primera parte de 3, que son, hemos dividido en 3 partes esta presentación. Y aquí les voy a mostrar algo de repente que aún no les he dado, es la parte de los lineamientos, ¿no? Esta URL está en la presentación que se les va a compartir. Aquí está de igual forma la presentación con el detalle de lo que ya les he mencionado y también los pasos a seguir para la migración de un servicio, ¿no? De Java 8 a 17. Ahora, hay material para leer también, ¿no? Sobre las características o features desde Java 8 al 17. Tenemos los links, ¿no? Las versiones de Java, tenemos las especificaciones o las características que se han agregado en Java 17. Tenemos también los requisitos o cómo debemos de preparar nuestro entorno local o nuestro entorno en cloud para hacer nuestros despliegues o migración, ¿no? Aquí, bueno, uno de los pasos es tener la versión del Maven actualizada, ¿no? Aquí tenemos de dónde descargar. Tenemos las librerías de Spring que estamos usando, las de Spring Boot, ¿no? Lógicamente estas versiones son variables, ¿ya? Van a ir incrementándose según su fecha de lanzamiento, ¿no? Y debemos de hacer actualización, ¿no? Ya sea en Spring Framework o para Spring Boot, ¿no? Creo que en Spring Boot ya vamos en la 3.07. Aquí tenemos la versión del JDK, ¿no? Tenemos el link para descargar y el instructivo para poder configurarlo. Y justo aquí tenemos esta parte que ya les había explicado, ¿no? Como la explicación del multiframework y el detalle de cada uno de ellos, con las ventajas, la arquitectura general, la arquitectura un poco específica del multiframework y sus módulos y cómo es que depende del proyecto Boom o de que gestiona las dependencias y las versiones, ¿no? Y un pequeño resumen y concepto, por así decirlo, de cada módulo y sus starters que se han implementado. Por último, vamos a ver también la guía de migración. Esta parte no lo estoy explicando porque todo está en la diapositiva. Les estoy presentando vamos, lo que se va a publicar en el site, ¿no? La guía de migración y los pasos que debemos de seguir, ¿no? Lo que debemos, de repente, las dependencias que debemos eliminar y debemos actualizar o actualizarlo sin. De repente por ahí vamos a modificar también el archivo Dockerfile. De repente ahí Brian me comentó que hay que actualizar también la URL del zona, ¿no? Cómo generar e instalar el TDP CLI, ¿no? El TDP CLI ya había lineamientos, entonces solamente estamos referenciando el link, ¿no? Cómo instalarlo, y aquí sería cómo crear, ¿no? un nuevo proyecto. Que levante el servicio, funcione y eso es. Como les comento, esta es la primera parte, antes de iniciar la segunda parte, ya que serían los lineamientos de migración. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda o consulta del primer tema hablado, ¿no? Que es del multiframework y el proyecto Boom.
Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces continuamos. Y ahora vamos a ver la parte de lineamientos de migración de Java 8 al 17, ¿no? Aquí en la misma PPT que se les va a compartir está el link para que puedan ver también en el site, la página que les mostré, y puedan ver también ahí a detalle, ¿no? De lo que estamos hablando. O sea, iniciar con la segunda parte. Ya. Como sabemos, en el 2021, exactamente el 14 de septiembre, se publica la versión del JDK 17, ¿no? Y también, a su vez, nosotros ya podemos visualizar lo que es el roadmap de Oracle, lo ha hecho público, ¿no? Y podemos ver o sabemos ya que tenemos versiones que son LTS y no LTS, ¿no? Las LTS que tienen soporte extendido, ¿no? Y por la gráfica que les voy a mostrar vamos a poder identificar de repente los periodos de lanzamiento, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica nos permite ver, ¿no? Que desde el JDK 18 hasta el JDK 17, ¿no? En esta parte vertical podemos ver los features, la cantidad de features que se están lanzando por cada, por cada versión de JDK, ¿no? Por ejemplo, el JDK 8 se tuvieron 56 features, ¿no? Y tuvieron que pasar de repente 3 años para que salga una nueva versión y se lancen 91 features, ¿no? Como sabemos, en cada lanzamiento lo que se hace es, uno, actualizar o resolver algún bug de alguna de las características anteriormente lanzadas, ¿no? Y priorizadas, entendería que por su bug, ¿no? Entonces, para mejorar todo esto y no esperar tanto tiempo, tenemos que Oracle ha mejorado un poco esta parte y ha decidido hacer lanzamientos periódicos de 6 meses, ¿no? Y también indicando que está sacando versiones LTS, que son recomendadas para trabajar en organizaciones, ¿no? Porque las que no son LTS son lanzadas, digamos, para que la comunidad le dé soporte o estén probando, ¿no? Y alerten sobre los posibles bugs que puedan tener. ¿No? Actualmente, en la versión que nosotros estamos trabajando, JDK 17, bueno, se han sacado 14 features, pero recordemos que hay muchos más atrás, ¿no? Este es el roadmap de Oracle. Nos centramos en la versión 17, ¿no? Que fue lanzado en septiembre de 2021. Podemos ver que vamos a tener soporte hasta el 2026 y que se va a tener un soporte extendido hasta el 2029. Ahora, también sabemos que periódicamente van a ir saliendo, o ya han salido, ¿no? En este caso, porque son del 2002 perdón, 2022, 2023, ya han salido versiones no LTS, ¿no? Donde ya se han lanzado, y en septiembre de este año va a salir una nueva versión, que es el JDK 21. De igual forma va a tener un soporte base que es hasta el 2028 y un soporte extendido hasta el 2023, ¿no? Ahora, para, para poder hacer la migración, nosotros debemos de cumplir algunos requisitos o de repente preparar nuestro ambiente, ¿no? Como ya les había comentado, puede ser nuestro ambiente local o nuestro ambiente en cloud. En este caso, algunas recomendaciones que le damos es actualizar, ¿no? De repente no recomendaciones, ¿no? Sino nos va a obligar, porque cuando intentemos compilar un proyecto
la versión del JDK 17, nos va a pedir que actualicemos la versión del Maven, ¿no? Y como base es la 381. Actualmente si me está en la 310, si no me equivoco. Okay. También debemos actualizar nuestro JDK o preparar nuestro entorno local y configurarlo, ¿no? Si es en cloud, igual, ¿no? Luego tenemos que actualizar la versión del Spring Framework, actualizar la versión del Spring, validar las dependencias que usamos en nuestros proyectos. Aquí es muy importante esto porque cuando nosotros ya actualizamos todo lo anterior, al momento de compilar, nos va a dar unos posibles errores, entonces nos va a obligar a que actualicemos otras dependencias, ¿no? Otras dependencias o que también actualicemos parte del código. Ahora, si tenemos nuestros desarrollos y vamos a hacer actualización sobre un proyecto que ya existe, entonces debemos agregar las nuevas dependencias del multiframework, ¿no? Eso también lo vamos a mostrar más adelante. Ok, si actualización del framework a la versión 3.0.0, ¿no? Y estas actualizaciones pueden ser, ¿no? En todas las implementaciones que tenemos. Sabemos que tenemos los microservicios, tenemos los functions, los catálogos de roles, config server, ¿no? Y aquí nos dice que podemos guiarnos de la guía, ¿no? O el site. La URL estaba en la diapositiva anterior, si no me equivoco, al inicio. Luego tenemos que eliminar las dependencias deprecadas o algunas dependencias que ya no están siendo usadas, ¿no? Porque más adelante también les voy a mostrar algunas que ya no se usan o que no son compatibles ya sea con el framework o sea con Spring Boot, ¿no? Eso sí hay que tenerlo claro. Continuando, para la migración podemos hacerlo de dos formas. Sobre un proyecto que ya existe, donde tendríamos que actualizar en el POM y corregir parte del código o actualizarlo en sí. Y sobre un proyecto nuevo, que sería a partir desde el TDP Clean, ¿no? Generar nuestro arquetipo o proyecto base. Iniciamos sobre un proyecto existente. Si vamos por este camino, ¿sí? Ok. Bueno, si vamos por un proyecto existente, entonces nosotros vamos a tener que actualizar el parent que tenemos en el POM de nuestros microservicios o nuestros functions, ¿no? Vamos a encontrarlo de esta manera en el POM. Esto está dentro de las primeras líneas y va a decir parent dependes. De repente en los proyectos no van a encontrar esta versión porque se tienen varias versiones anteriores, 1.24, pero dentro de las últimas versiones que deberían encontrar, que está con Java 11, va a ser la 2.02 y 2.05. Ahora, lo que deberíamos de actualizar es el Group ID, el Artifact ID y la versión, ¿no? En este caso, la versión que estamos trabajando es la 3.0. Y en el Artifact ID deberíamos de poner el parent Spring, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la definición del proyecto Boom, ¿no? Tenemos el parent Spring, recuerden, es para los proyectos, microservicios, function, catálogo de error o nuestras propias implementaciones como equipo o mesas, ¿no? Primera parte y seguimos actualizando en el POM. Aquí debemos actualizar las dependencias base, por así decirlo, porque estas son las comunes que se utilizan, el core, el Spring Core y el Spring Web Start. Retiramos estas dependencias, estas dos dependencias, y agregamos estas nuevas, ¿no? Recordemos que se actualiza o se agrega el Group ID y el Artifact ID, ¿no? Ahora, una vez que hagamos este cambio y nosotros intentemos compilar el proyecto, nos va a decir que algunas clases o paqueterías se han removido, ¿no?
Y aquí están las clases que deberíamos de actualizar, ¿no? El Starter Web Application y el Exception Constant, ¿no? Este, por ejemplo, ha cambiado de nombre y la ruta también. Ahora, continuamos en la actualización en el POM. Aquí vamos a actualizar la versión de los plugins, ¿no? Como podemos ver, del Spring Cloud, del Maven PMD y del InfoRepo, ¿no? Actualización de los properties y aquí, algo que les había comentado, por ejemplo, Java X Validation o Java XML Bin, esas no son compatibles para trabajar con Spring Boot 3. Por lo tanto, debemos de eliminarlas y agregar aquellas que sí es compatible, ¿no? En este caso, Jakarta, ¿no? Digamos las dependencias, ya sea para SOAP, para los validation o para las anotaciones en las clases POJ. Tenemos el antes y el después, y bueno, esta imagen. Bueno, este es el cambio en el código. Lo siguiente, ya, de repente, con estos cambios que hemos realizado hasta ahora, ya podemos compilar en local y nos va a funcionar. Pero si llevamos a desplegar, entonces debemos actualizar el Dockerfile. Ya el Dockerfile se encuentra en la ruta, la paquetería del CFG de los arquetipos generados ya por el TDP-CLI. Y debemos actualizar a la versión 17, ¿no? Aquí de repente vamos a encontrar en la versión 8 o 11 en este caso. Debemos actualizar la versión 17, ¿no? Aquí tenemos el commit con los valores que deberíamos ingresar y el texto que tenemos aquí para copiar y pegar. Eso también está en el site. Ahora, lo que también debemos de actualizar es dentro de la misma paquetería de CFG, es el sonar.properties. En este caso solo debemos actualizar la URL, ¿ya? No se ve bien la URL, pero aquí la dejé copiada. También está en el site, la URL, o lo que debemos reemplazar. Y con esto ya podríamos desplegar el servicio, ¿no? Ahora, lo que habíamos visto era toda la migración si teníamos de un proyecto existente y teníamos ya el código desarrollado, ¿no? Ahora, vamos a ver la otra parte, cuando es un proyecto nuevo generado desde el TDP-CLI. Bueno, los pasos de configuración del TDP-CLI, los pasos de configuración e instalación están en los lineamientos. Aquí les dejo el link. Una vez que tengamos ya configurado, se nos va a pedir seleccionar la arquitectura del microservicio. Como les había comentado, para esto utilizan las plantillas. Les había mostrado en el gráfico. Para el CLI genérico, para MVC, el hexagonal, también está para CamelCam. Seleccionamos la arquitectura, luego seleccionamos la organización o la mesa para la que estamos desarrollando, ¿no? En este caso se ha seleccionado Genesis, pero podría ser otra mesa, ¿no? Como por ejemplo Convergente. Seleccionado ello, ingresaríamos lo que es el nombre del servicio. En este caso le hemos puesto migración Java. Esperamos unos segundos y lo que hace internamente el generador del TDP-CLI es tomar la plantilla, reemplazar algunos valores y generar un proyecto signo con la arquitectura base.
Cuando descomprimimos la arquitectura base, vamos a tener una estructura muy similar a la siguiente. Vamos a ver recuerden la carpeta CFG donde teníamos que actualizar, ¿no? Recuerda que estaba aquí el Dockerfile, ¿no? Y el sonar.properties, ¿ya? Está dentro de esta carpeta CFG. Y, verdad, este es otro proyecto, no es el que habíamos puesto aquí, migración base. Pero igual nos sirve de referencia, ¿ya? Aquí como es un proyecto que ya se avanzó, y en sí es el proyecto demo que se hizo para validar el correcto funcionamiento del multiframework, ya tiene algunas implementaciones aquí. Pero lo base que nos viene es el business, el expose y el component business application, ¿no? O la application en sí. Y solo con eso ya se podría ir levantar el servicio, ¿no? Y hacer una prueba desde el post, ¿no? Aquí vemos que se ha compilado, se ha levantado ya el servicio, pues en local. Bueno, y de ahí ya se puede hacer la prueba, ¿no? El servicio esté funcionando correctamente. Ahora, para que puedan de repente tener la referencia de los servicios demo, también les estamos dejando el link en la presentación. Ya son dos servicios, tenemos dos microservicios, ya el component BS y el component UX. El UX es que va a consumir el component BS, ya. Y para hacer de repente sus pruebas o ver que esté funcionando, pueden descargarse estos dos proyectos. Y en los logs de repente ahí lo que hemos dejado, ¿no? Cuando ingresa al método, ¿no? El valor que va a encriptar, el valor encriptado, y cuando termina el método. De ahí es un desarrollo e implementación sencillo. Bueno, hasta aquí hemos terminado la parte de migración o guía de migración, ¿no? No sé si hasta aquí tenemos alguna consulta. Si no hay ninguna consulta, de repente al final continuamos con la siguiente parte, que es en corta en sí, que es ya las pruebas que hicimos con la herramienta Visual VM para ver o para poder analizar, ¿no? Las mejoras que nos ofrece el JDK 17 con respecto al JDK 11, ¿no? Porque recordemos que cada lanzamiento que se hace en cada JDK, lo que, lo que se hace o busca, ¿no? Oracle es mejoras en la Java Virtual Machine, también las mejoras de rendimiento, eh, mejoras en la gestión de memoria y el uso con el Garbage Collector. Y también vamos a ver algo, ¿no? Que en la gráfica, que es el tiempo de arranque, ¿no? Cuando va a levantar el microservicio. Por ejemplo, en las pruebas con JDK, cuando levanta el servicio, podemos ver que aquí nos ha tomado alrededor de 9 segundos, ¿ya? Y cuando analizamos con la herramienta Visual VM, podemos ver que tiene un uso de CPU de promedio 2.3%, ¿no? Y un uso de memoria con un promedio de 175 megabytes, ¿no? Vamos a ver aquí en la gráfica, ¿no? CPU, y en el lado derecho la memoria. Ahora, en
con la versión del JDK11, con el framework anterior, podemos darnos cuenta también de que trabaja con 8 hilos, ¿no? Que hemos hecho hemos lanzado alrededor de 200 peticiones, ¿no? Y han sido atendidos según la disponibilidad de cada uno de estos hilos. A diferencia del JDK17, que solo tenemos un hilo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esta es una de las pruebas que se hicieron. Y bueno, el mensaje para diferenciar que habíamos puesto que era con el JDK11, el Hola Mundo, ¿no? De test. Y con el tiempo de 9 milisegundos. Ahora, las pruebas con el JDK17, recordemos que con el JDK11 no se había levantado en un tiempo de 9 segundos y con el JDK17 en 4 segundos, ¿no? Aquí teniendo en cuenta que el código es el mismo, ¿ya? No ha cambiado nada en el código, solamente las partes de migración que habíamos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Aquí podemos ver una reducción en el uso de CPU, ¿no? Podemos ver que es en promedio 0.3% con respecto a 2 que estaba utilizando anteriormente. Y también vemos ligeramente que ha bajado en el uso de memoria, que era de 175 megabytes como promedio con el JDK11, ¿no? Pero recordemos que acá sí trabajaba con un solo hilo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Esto es porque trabaja con el reactor HTTP, ¿no? HTTP NIO 3, que en esta versión solamente trabaja con un hilo. Y me parece que en la otra versión, que para el 4, para mejorar inclusive esto en cuestiones de rendimiento, van a hacer que sea, o que por lo menos trabaje con multihilo. Y esto va a mejorar indudablemente también el rendimiento. Y es una prueba de las que hicieron, para diferenciar la que hicieron, traducimos un Molano, ¿no? Con esto termina la presentación. No sé, a ver si ahora sí tenemos algunas consultas, ya sea del multiframework, de la parte de migración, ¿no? Ahí tenemos dos formas, una es un proyecto nuevo o sobre un proyecto ya existente. Ahí tenemos a Samuel. Hola, Samuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, primero quería informarles que se está pasando una encuesta, lo pueden ver en su pantalla la pregunta con la respuesta, por favor, llénenla, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a nosotros también a ver un poco cuál ha sido el impacto de la presentación y todo el contenido que se le está entregando. Como también saber su opinión sobre este proceso o este gran proceso que tenemos de migración a Java 17. Eh, Mira, Julio, una pregunta, ¿no? También es una pregunta general para que todos entendamos de cuánto tiempo se nos puede tomar. Por ejemplo, si yo quiero, Julio, si yo quiero pasar un microservicio que ya tengo en Java 11, ¿ya? Y simplemente lo quiero llevar a 17, ¿qué tanto tiempo o qué tantas cosas tendría yo que hacer para llevarlo a esa versión? Ya, mira. Buena pregunta, Samuel. Esto dependería mucho del tamaño del servicio, ¿no? Si nos damos cuenta, el servicio que nosotros, o el servicio que les he mostrado, es el medio base que se usa de pruebas, pero tiene lo necesario para hacer la migración básica, ¿no? O por lo menos con algunos de los componentes que usan del frame. Sí depende de la complejidad del servicio que estamos hablando, porque ¿Okay? de repente utilizan algunas dependencias o librerías del framework que requieren mayor cambio. Pero en sí, Okay. por experiencia, de repente en otros... ¿Qué fue el audio, Tito? ¿O fue el mío? No sé.
Oh, perdóname, estaba hablando ya. Ah, Samuel, lo que te comentaba era de Ajá, que era, depende mucho del tamaño del proyecto, ¿ya? O de la implementación que tenga este proyecto, porque sabemos que hay microservicios que son pequeños, que tienen pocas librerías o pocas dependencias, pero hay proyectos que son muy grandes y que tienen muchas dependencias. Entonces, por experiencia, es alrededor de un proyecto regular más o menos grande, podría ser entre 6 o 7 días de repente, ¿no? ok. Hablando del primero, ¿no? Como referencia. Sí, sí, Y ya. lógicamente ya al tener una experiencia base, para el siguiente ya va a ser mucho menor el tiempo de migración. Dentro de ese tiempo que nos está indicando el tiempo para hacer refactor a las pruebas unitarias que ya tiene el microservicio. No, no, solamente desarrollo, porque pruebas unitarias, Ah, ok. eso ya es otro tema. Es otro tiempo. Sí, dentro de las pruebas Cuba, digamos, eso es otro tiempo, ¿no? Porque O son sea que sí o 50 o sí, la 70% migración todavía. va a consistir, exacto, sí o sí mi migración va a consistir en llevar el código a llave 17 y luego ajustar las pruebas o las pruebas tendría yo que rehacerlas. Las pruebas hay que hacerlas porque he visto algunos proyectos ya de mesas, por ejemplo, que había test que mejorar, ¿no? Ok, Yo creo que sí le va a afectar ahí ok, en ya. cuanto, sí. Ya, perfecto. Entonces estamos hablando de tiempo, construcción, o sea, la funcionalidad del microservicio como tal y el tiempo y el tiempo para desarrollar las pruebas. Sí. Ya, algún otro tiempo que no tenga yo contemplado. Aquí, Brian, una consulta. Cuando te hice una pregunta, recuerdo sobre el tema de configurar el entorno en la nube para la mesa, me comentaste que esto lo hacían mediante un pipeline y ya te preparaba todo el ambiente en cloud para que cada Sí, mesa pueda hacer sí, su despliegue. Sí, sí. correcto. Es Ujú, automático, ¿no? Bueno, entonces reducimos sí. ese tiempo también, porque si fuese manual, sería algo de tiempo. Sí, hay un tiempo adicional que hay que contemplar, chicos, es que como están haciendo ahora, creo que algunas mesas están migrando la tecnología, digamos, de sus pipelines de Java 8 al 11, por el tema de la migración. El mismo proceso se tendría que realizar para migrar hacia Java 17. Es un proceso manual, hay que contemplarlo dentro del procedimiento, eso tómalo en cuenta. Tiene que estar en sus documentos para que digamos, quien despliegue certificación o producción ejecute esto, de lo contrario, pues van a tener problemas a los despliegues, tómelo como un punto importante. Y lo otro es, a partir de mañana ya van a poder ver, tanto en el TDP CLI como en los pylons, pues las integraciones con JDK 17. Así que hoy, si tienen proyectos todavía que ir cerrando con JDK 11, les diría que mejor esperen, o perdón, esperen hasta mañana que ya tengan todo el arquetipo listo para que simplemente inicien con todo este proceso de migración. Vale, por favor, ¿alguna otra pregunta? Aprovechando que está Tito acá. Si ustedes creen que es necesario hacer una sesión más específica con los desarrolladores, por favor, le puede indicar a Brian o a Tito para agendar la sesión y poder empezar a ayudar de mejor forma. Tenemos ahí pregunta de Marlene. O sea, hay tres manos levantadas. ¿Ah? Hola chicos, ¿qué tal? Miren, nosotros en Visor tenemos alrededor de 42 microservicios en Java 8. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para el co-living? Porque tenemos que tener esos microservicios ahorita funcionando en producción en Java 8 mientras trabajamos la migración. Mientras trabajo la migración, ustedes saben que en certificación tiene que estar funcionando tal cual producción. ¿Es necesario generar nuevos pipelines o cómo va a ser esa estrategia de los pipelines para trabajar esto en paralelo? Tito, por favor. Y ahí cuando se refiere a los pipelines, ¿te refieres a los nuevos ambientes?
¿O los pipelines A te ver, refieres a los pipelines yo de... tengo ahorita un proyecto de visor, ¿no? Este proyecto de visor tiene X número de pipelines en Java 8. Sí, y los tengo que ir migrando de a pocos, ya, de a pocos en un entorno para poder hacer pruebas. Sí, Claro, entonces voy a generar un nuevo proyecto. Mi pregunta es si yo tengo que generar nuevos pipelines para ese nuevo proyecto. Sí, Marlene, sí tienes que generar nuevos claro. pipelines. Para tener instalado primero tu ambiente con O JDK sea, 17. tienes dos cosas. O genera un nuevo pipeline o el que tienes actualmente lo puede migrar. ¿Qué te recomiendo yo? Generar un nuevo pipeline. ¿Para qué? Para que ya te quede el microservicio a una versión anterior con su pipeline para desplegar. Es decir, que te sirva para hacer pruebas. Es mejor que creas un nuevo microservicio ya, y a ese microservicio le crees un pipeline. ¿Ok? Para probar. Es lo ideal. Ya, pero ¿y los anteriores? Ustedes, cuando ya los migremos a producción, ¿ustedes se encargan de eliminarlos o cómo va a ser ese proceso? Sí, ya luego a medida que ustedes vayan, bueno, tenemos que pensar un poco la estrategia, porque la idea es que existan los pipelines anteriores como los nuevos, ¿ya? Tal vez a los nuevos le podemos colocar el nombre del microservicio más una versión, indicando que ese pipeline pertenece a la versión 17 o a la 11, ¿ok? De manera de no eliminar los anteriores, porque los anteriores te van a servir para desplegar los microservicios que en algún momento tendríamos que deprecar, pues, o sea, eliminarlos de Yankee. Pero mientras tanto, que convivan, o sea, que estén allí para probar. Ya cuando ustedes certifiquen el nuevo microservicio, exacto, que ustedes certifican el microservicio, ustedes nos indican cuáles son los pipelines que vamos a empezar a eliminar porque están deprecados, ¿ya? Ok, ¿y ya se vio esa convivencia? ¿Va a funcionar? Sí, sí, claro, pero la arquitectura está preparada para eso. O sea, nosotros Ok, vamos a ir al ritmo al ritmo que ustedes vayan, ¿ya? Usted nos indica, mira, ya tenemos estos microservicios migrados y fueron certificados, por favor, eliminarlos los paneles anteriores, lo vamos a eliminar sin ningún problema, ¿ya? Pero no vamos a eliminar sin que ustedes nos den la seguridad de que ya hayan hecho la migración. ya. Y una consulta, mira, nosotros hemos hecho pruebas de concepto para esta migración a Java 17 y hemos encontrado algunos conflictos. ¿Hay un equipo de trabajo que nos pueda ayudar? Cuando hablas de migración y prueba en Java 17, ¿qué significa? ¿Que usaste nuestro framework o ustedes como mesa investigaron y hicieron algunas pruebas? No, como mesa. Todavía no hemos usado el framework que Ah, ustedes tienen. no, Glice, entonces, no sé no. si ahí lo puedes aclarar. Sí, sobre eso no te puedo dar respuesta. O sea, te puedo dar respuesta sobre los activos que nosotros hacemos. ¿Ya? Si tú me dices, mira, probé tu activo y tiene algunos problemas, yo te respondo. Pero si la mesa hizo una prueba, no te puedo responder. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Descargarlo del TDP Click y hagan las pruebas con el framework de Genesis en Java 17. ¿Ya? De hecho, ahí sobre el caso que está mencionando Marlene, hay un caso que también nosotros nos topamos, que es con lo de CosmoDB, que por ejemplo, eh, el Spring Data no es compatible aún con Spring Boot 3. Entonces, la liberación de esta adecuación está planificada para el siguiente mes, para finales del siguiente mes. Entonces, nosotros recién ahí vamos a liberar esta parte, ¿no? De repente, lo que Marlene menciona es que tiene un problema muy similar al que he mencionado, ¿no? Tienen algún conflicto ahí que de repente no está soportada alguna librería o por alguna dependencia, ¿no? Y mi pregunta final, que veo que hay otras personas que no preguntan, es si ya podemos usar estos activos, digamos,
de mañana. Sí, a partir de mañana se van a empezar a liberar, pero sería mejor ya usarlo a partir del jueves, ¿no? Porque mañana sí que es la liberación, ¿no? Completa. Ok, entiendo, gracias. Ay, continuamos de repente con Jonathan Omar. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es más que todo por temas de desconocimiento, porque estoy ingresando a la empresa hace muy poco. Quería saber solamente el tema del framework, que me imagino que hay un nivel de abstracción, ¿no? O solamente son temas de configuración que se están jalando para mantener bueno, las versiones, ¿no? O sea, a lo que me refiero con nivel de abstracción es que no es lo mismo, no sé, hacer un web client con Spring Boot que con el framework, ¿no? O sea, no sé si han abstraído eso o... Claro, justo lo que se había explicado era que en los starters hay esa abstracción, ¿no? Por ejemplo, de los bin principales y de las configuraciones, ¿no? Para que, digamos, estas implementaciones no sean repetitivas, ¿no? En cada uno de los proyectos. Ok. Me queda claro. Ahí teníamos a Juan. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la exposición. Justamente estoy teniendo unos problemas con una librería que justamente mencionas en tu presentación. Te explico un poco. Lo que pasa es que estamos haciendo una migración de algunos servicios. En la mesa en la que soy, que es integración, Sapiens One, estamos haciendo migración de Java 8 a Java 11. ¿Ya? Y la librería con la que estoy teniendo bastantes problemas es con la que mencionabas ahí, que es Javax. Efectivamente se cambió por Yakarta, pero aún así hay una clase que usa Javax XML que está fallando. Y además de eso hay otras clases, ¿cómo se llama este? Pojo, que también usa lo que es la librería diferentes librerías de Javax. Entonces, justamente quería ver un apoyo o a quién podía preguntarle acerca de esa migración, porque al menos en la clase en la que estoy, eh, refactoricé esa clase para reemplazar por librerías más actuales, pero me sigue, no termina de funcionarme esta parte del microservicio. Ah, ok, eso con la versión anterior menciona, ¿no? Claro, Ahí, salió bueno, migración del 8 al 11 y bueno, justamente estoy teniendo problemas con esa parte del iOS. no he visto tanto el código de ahí, pero y desde framework como tal, pero no sabría que de repente ahí revisar tu código que no tenga nada, que hayas eliminado todo lo que tenga el Java, ¿no? Y solamente usar de repente lo de Jakarta. Pero en el 11 todavía me parece que todavía no se presentan esos conflictos, sino más que en el 17 sí que te obliga a que no trabajes con el Java porque el Spring Boot sí no lo soporta, no te va a hacer caso porque te va a pedir que los import, ¿no? No he encontrado, te va a salir. Esa clase no he O sea, encontrado. en Java 11, efectivamente, tengo conviviendo tanto Jakarta como Javas y es más, con ninguno es que me llegue a funcionar. Entonces, por eso, como no me funciona con Jakarta, usé Javas, agregué Javas, pero con ninguno llegaba a la solución y entonces empleé otras librerías diferentes del mismo Java 11 para poder hacer lo que la lógica o el trabajo que es usar esa clase, pero Ahí no termina de darme la solución. Y justo estoy habría que teniendo, revisarlo ahí a detalle de repente. no sé si terminando la presentación tendrás un poco de tiempo para revisarlo, por favor. O a quién podía preguntarle. El día de repente mañana, a primera hora, después del day, sí podría ayudarte. Y por favor, la verdad sí, agradecería mucho el apoyo en en ese Sí, punto. sí, como intermediario puedes hablarle a Brian y normal, y ahí coordinamos una hora y no hay problema. Perfecto. Ya.
Muchas gracias. Ok. Y a ver, vamos a ver quién más te preguntando, ¿no? Hola, creo que sigo yo. Hola, Julio, sí. Sí, mira, más que todo el tema de consultarte los SLAs de soporte, ¿no? Yo, por ejemplo, ya tuve la experiencia de migrar de Java 8 a Java 11. Y uno que había notado es de que en Java 8 yo estoy usando Hibernate versión 3. Con Java 11 me obligó a cambiarla a la versión 4. Yo creo que con Java 17 voy a estar usando Hibernate versión 6. Y mi pojo al momento de generarlo y las anotaciones que uso son bastante explícitas. Voy a tener problemas. Sé que voy a tener que darle tiempo a esa migración. Mi consulta es sus tiempos de respuesta para que nos ayuden y nos den soporte al momento de hacer la migración. Eso también lo podrían especificar. Ahí cuando te refieres el soporte de respuesta hacia nosotros, ese tiempo. Exacto. Ok, sí, el primer filtro es con Brian y luego ya Brian me deriva, ¿no? No, claro, o sea, el flujo sí lo sé. Sí voy con Brian, con Alexis y me apoyo. Pero yo voy a los tiempos, ¿no? Porque yo también tengo que especificar tiempos para dar para planificar, ¿no? Entonces, si tengo problemas, también planifico el tiempo en que me van a soportar esos problemas. No sé si se puede Bueno, incluir en una presentación aparte a esta. en cuanto a los soportes, por ejemplo, bueno, el tipo que también estoy aquí en el equipo, las consultas que me ha hecho, que me han hecho hasta ahora han sido específicas, ¿no? No han sido tan complejas, pero entiendo que en esta parte que es la migración, como es en tu caso de 8 a 11, bueno, de repente hay por ahí que hay consultas de repente un poco con un nivel de complejidad un poco mayor, ¿no? Pero el tiempo va a ser igual, o sea, sí, creo que hemos sido rápidos, ¿no? En la atención. Sí, solo que menos mal he tenido la suerte de que me han apoyado, pero puede darse el caso de que lo lleve otro LT y no yo, esta migración, y que no tenga tanto conocimiento macro sobre todo lo que está pasando y a la marcha va a ir aprendiendo. Entonces también tengo que ir documentándolo. Entonces, parte de ello también es tener estos tiempos, ¿no? Al menos yo puedo apoyar, pero lo que más resaltaría es de que den los tiempos de respuesta frente a estos casos, ¿no? Porque va a haber, y no solamente es mi mesa la que va a migrar, va a haber muchas mesas. Sí, bueno, de hecho lo vamos a considerar y de repente lo vamos a poner en el site, en la, en el site que le vamos a compartir y ahí considerar, ¿no? Porque también va a haber un tema de priorización, ¿no? Sí, exacto. ¿Ya? Vale. Eso quería introducir. Eso es todo. Gracias. Ok, así por tu pregunta. Gracias. Ahí no sé si tenemos alguna otra pregunta. Samuel, ¿otra pregunta, Samuel? Una última pregunta. Entonces lo que comentan es que sería preferible esperar a que se liberen los recursos mañana y que se haga la migración en la Java 17. Porque como te comentaba, tengo una historia que activa, ¿no? Que de migración a Java 11. Sí, claro, porque estamos próximos. Sé que va a ser
Mañana se debería estar terminando y ya creo que para el jueves ya podría usar, ¿no? El TDP generar tu proyecto o por la otra modalidad, ¿no? Que es sobre el proyecto que ya tienes, hacer los ajustes, ¿no? Que ya se había mostrado, ¿no? Cambiar en el POM, el parent, las dependencias, actualizar los import, Dockerfile. Eso. Vale. Bueno, ahí no sé si tenemos alguna otra pregunta, sino para dar por finalizada la sesión. Parece que no hay más preguntas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia y también por el feedback que en algunos casos que nos han dado, ¿no? Con eso estaríamos cerrando la presentación, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta buenas luego. tardes a todos. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.